Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me llamo Hanna y llevo dando clases de inglés presenciales, online y ahora a través del canal aproximadamente unos 10 años. Este vídeo que estoy haciendo hoy forma parte de una serie de vídeos en los que estoy intentando descifrar ciertos aspectos de la gramática del inglés que creo que todos tenemos que saber o al menos nos tienen que sonar si queremos tener cierto dominio del inglés como idioma en general. En este caso, hoy nos vamos a centrar en dos cosas diferentes. Por un lado, en el tiempo y por otro, en el aspecto de los verbos. ¿Por qué he decidido juntarlo en un solo vídeo? Pues porque con uno solo tampoco me da para mucho y porque en realidad están enlazados, ¿vale? Son dos cosas que aunque parezcan muy diferentes, tienen una conexión. ¿Y por qué? Pues porque en algunos casos, cuando el tiempo es importante, el aspecto lo es menos, cuando el aspecto es importante, el tiempo no nos preocupa tanto, o a veces hay que buscar un equilibrio entre los dos. Entonces siempre es interesante intentar verlos como algo que funciona junto. Vamos a empezar con la parte que es quizás más confusa, ¿vale? Que es el tiempo. Y diréis, el tiempo es el tiempo. Presente, pasado, futuro, las 3 de la tarde. Ya, pero es que tiempo en inglés son más de una cosa. O sea, me explico. Hay dos palabras que vamos a utilizar en la gramática, en los tiempos verbales para referirnos al tiempo, que nosotros en castellano los traduciríamos como tiempo. Y esas dos palabras son time y tense. Y sí, son dos cosas diferentes, aunque lo traduzcamos igual. Time es eso que nosotros traducimos como tiempo real, pasado, presente, futuro, la hora que es, la mañana, la tarde, la noche, eso es time, ¿vale? Mientras que tense se refiere al tiempo verbal, es decir, al nombre que se le da a ese verbo. Por ejemplo, el past simple es un tense, pero su time o tiempo real no tiene por qué necesariamente ser el pasado. Y ahora viene cuando la mata. No tienen por qué tener relación. Es decir, que un tiempo verbal o tense se llame past no tiene por qué querer decir que se ocurra en el pasado. Ya, si yo aquí es donde ya entiendo que me decís que cuesta. En general, como idea general, normalmente el uso principal de todos los tiempos verbales o de casi todos es el que dice su nombre, ¿vale? Si se llama past, va a hablar del pasado. Si se llama present, del presente. Si se llama future, del futuro. Sobre la existencia o no de tiempos de futuro hay su debate gramatical. Como no hay una normativa, digamos, oficial, la cosa es que existe, ¿vale? Que los llamemos tiempos de futuro o construcciones con will, me da igual. Siguen siendo el futuro, ¿de acuerdo? O sea, eso es otro tema. Os digo por si lo encontráis, que es posible. ¿Y cómo se puede entender un poco mejor esto? Bueno, pues os voy a poner un ejemplo de un tiempo verbal o tense, que aunque se llame de una manera, normalmente se usa de otra. Son dos. Sí. Estaba pensando, pero sí son dos. Y son probablemente los únicos que en sí no tienen un uso como indica su nombre. ¿Cuáles son? Nuestros más amigos del mundo mundial, en los que nunca a nadie le cuesta aprender. Estos todo el mundo los pilla a la primera, que son el present perfect simple y el present perfect continuous, ¿vale? O presente perfecto simple y presente perfecto continuo o present perfect progressive, me da igual. Si habéis visto los otros vídeos, ya os habréis enterado. Continuous y progressive es lo mismo, ¿vale? Son simplemente dos nomenclaturas diferentes para la misma cosa. Usar la que os dé la gana, pero que sepáis que existen las dos. En esos dos casos, aunque se llamen present, en realidad nos hablan más bien del pasado. Por ejemplo, tenemos una frase como la siguiente: I have lost my keys. He perdido las llaves. Eso es un present perfect, en este caso present perfect simple, que nos indica en el fondo que las llaves, lo que es perderlas, las perdí ayer o antes o hace 3 días. Pero el día que no puedo abrir la puerta es hoy. O sea, ahora estoy en la puerta de casa diciendo, ya, ¿y cómo abro? Si no tengo llaves, ¿vale? La consecuencia es en el presente, pero la acción en sí, el perder las llaves, ocurre en el pasado. ¿Por qué se llaman present y no past?
Pues se lo preguntáis a los que le pusieron el nombre. Yo tengo mis teorías. Una de ellas es que, primero, ya existe un past perfect y un past perfect continuous, con lo cual llamarle past perfect o past but present but era complejo. Entonces decidieron, bueno, como no hay ningún present, pues present, qué sé yo. Y luego porque sí que tiene una conexión con el presente, ¿de acuerdo? Repito, aunque la acción en sí o el hecho es en el pasado, la consecuencia en este caso es en el presente. También le utilizamos para cosas que acaban de terminar. Y entonces, como su fin es tan reciente, aunque no son presente, tampoco son claramente un pasado, sino que están en ese limbo. Aún así, en general, lo veremos cuando hablemos del aspecto, en estos tiempos o tenses, quizás es más importante el hecho de que la acción esté finalizada o no, que el tiempo en el que ocurre, ¿vale? Por eso a lo mejor no es tan relevante. Pero esto sería un caso de un tiempo en el que, a pesar de llevar el nombre present, mayoritariamente se utiliza, o mayoritariamente, perdón, se refiere al pasado, ¿de acuerdo? Otro ejemplo de un tiempo verbal o tense que se llama de una manera pero no siempre se utiliza para eso sería, por ejemplo, el past simple. Su uso mayoritario sí es para el pasado, ¿de acuerdo? O sea, aquí no es que no se utilice para el pasado, sí se utiliza para el pasado mayoritariamente, pero tiene ciertos usos que no son estrictamente de pasado. Por ejemplo, en el caso de la segunda condicional, utilizamos el pasado simple y nos estamos refiriendo a un presente irreal. Os pongo un ejemplo que vais a verlo clarito. If I won the lottery, I would buy a car. Ahí he puesto if I won. Won es el verbo win, ganar en pasado. Ahí nosotros en castellano lo diríamos con un subjuntivo. Si ganara la lotería, me compraría un coche. En inglés se utiliza el pasado simple para hablar de presentes irreales, ¿de acuerdo? Es un uso relativamente común, pero no es su uso principal. Entonces, sí que el nombre del tiempo normalmente nos indica de qué tiempo real estamos hablando. O sea, el tense nos indica el time, pero no siempre, ¿de acuerdo? A veces, porque ese tiempo verbal o tense tiene un uso, como es el present perfect, que no corresponde con su nombre, y otras porque tiene más de uno. Como ese, hay un montón. El present simple se utiliza, y lo veremos en el vídeo del present simple específico, para hablar de ciertos futuros, cuando hablamos de horarios, de tren, de autobús, y como ese, un montón de ejemplos, ¿vale? Pero, bueno, pues que tengáis claro que una cosa es el tiempo real o time, y otra cosa es el tiempo verbal o tense, y no siempre son lo mismo. Vale, y ahora que os he complicado la vida y os he roto los esquemas, ¿cómo lo solucionamos esto? Me decís, bueno, ¿yo cómo sé si es un pasado? 1. Contexto. Si te estoy hablando de Isabel la Católica, pasado. No va a ser futuro. Esa señora ya no está. Vale, entonces pues igual va a ser pasado. Si yo soy quien está hablando, mientras sepa cómo se utiliza, da igual porque yo sé lo que estoy hablando. Y si no, y estoy escuchando y tengo mis dudas, ¿de qué me tengo que fiar? 1, del contexto, 2, de las expresiones de tiempo, que son las que me van a dar el resto de pistas que necesito. Expresiones como yesterday, ayer, tomorrow, mañana, last week, la semana pasada, in the future, en el futuro, son las que me van a marcar realmente el tiempo, ¿de acuerdo? O sea, fiaros más de eso y del contexto de la conversación que de otra cosa. Si por lo que sea se trata de un ejercicio que tenéis que completar con los tiempos verbales, ahí casi siempre vamos a utilizar, ya os digo, las expresiones de tiempo. Son las que me van a sacar de dudas y son las que me van a decir una cosa o la otra. Pero bueno, ya os he dicho antes que el tiempo de ayer, mañana o pasado, pues tampoco a veces es tan importante como creemos. No tiene tanta importancia, al menos no en la gramática inglesa. Hay otras cosas que sí son más importantes y que sí que tenemos que tener claras. Y ahí es donde nos vamos a meter con el siguiente tema, que son los aspectos. Así que, para adelante. Los aspectos del verbo en inglés son 3. Progressive o continuous, o sea, el aspecto continuo progresivo, simple o simple, y perfect o perfecto. Son los 3 que tenemos, ¿vale? En principio vamos a ir viendo un poquito uno por uno porque cada uno tiene sus características específicas que son las que luego nos van a ayudar más a la hora de trabajar con ellos. Los tiempos simples.
Los tiempos simples son, digamos, la base, ¿vale? La base del idioma. Normalmente son los que utilizamos cuando hablamos de forma general, del pasado, del presente o del futuro, ¿vale? Suelen tener, la mayor parte de ellos son los que luego se reutilizan para otras muchas cosas, pero bueno, esos ya, como os he dicho antes, son específicos de cada uno y los meteremos en harina en su momento. En principio, tampoco tienen más misterio. Se utilizan para hablar en general, normalmente es la mayor parte de sus usos son para lo que dice su nombre, past, present, future, past simple, present simple, future simple, y nos sirven para hablar normalmente de ese tiempo en general. El aspecto continuo o progresivo. Progressive continuous, ¿vale? Como ya hemos visto en otros vídeos, estas formas progresivas o continuas de los verbos se hacen con dos cosas. Una, conjugando el verbo be en el tiempo correspondiente, pasado, was or were, presente, is, am o are, futuro, will be, y el verbo principal, el verbo que nos da la acción en gerundio o present participle, participio de presente, o sea, en ing, ¿vale? Tiene que tener las dos cosas. I am play no me vale y I playing tampoco. Y diréis, tontería, no ya, si supierais la cantidad de millones de veces que yo he corregido eso, me entenderíais. Por favor, dos cosas, be y gerundio. Be, ing, las dos, ¿vale? Eso, ahí os lo apuntáis, ahí en el cerebro y por Dios que no se os olvide. Total, que una vez tenemos esas dos cosas claras, tenemos que saber qué tienen todas las estructuras continuas en común o para qué se utilizan. Bueno, independientemente de su tiempo, las utilizamos para el progreso, para las acciones que están ocurriendo, que estaban ocurriendo o que estarán ocurriendo. Es decir, ¿qué es lo que más me importa aquí? La acción. El tiempo sí es relevante, pero lo que me preocupa es la acción en sí. Eso es lo importante de esa frase, ¿de acuerdo? Normalmente lo utilizamos para referirnos a acciones largas. Yo, si dudáis, porque hay verbos que se pueden poner en continuo y verbos que no, normalmente lo que suelo decir es, si dudas, imagínate a ti mismo haciendo eso durante un rato. Si no puedes, normalmente es porque no es continuo, ¿vale? También nos sirve a veces para hablar de cosas que se repiten muchas veces. Acciones más cortas, pero que se repiten muchas veces, pero siempre acciones, ¿vale? Importante, que se os meta en la cabeza. Las estructuras perfectas o perfect tenses, como ya hemos visto en los vídeos anteriores, se hacen con la forma correcta del verbo have, had si era en pasado, have o has en presente, will have en futuro, y el past participle o participio de pasado del verbo principal, ¿vale? Que sería o normalmente la tercera columna de los irregulares o el verbo si es regular en ed. Muy bien, sé hacerlo. ¿Para qué lo uso? Bueno, pues los tiempos perfectos se centran básicamente en dos cosas diferentes. Por un lado, el que esa situación, ese hecho, esa acción ha ocurrido antes que otra. O me ayuda a ordenar, a colocar las cosas en el tiempo, ¿de acuerdo? Y esto es una cosa que yo practico mucho con los alumnos dibujando una línea temporal. Es decir, por ejemplo, el past perfect. ¿Para qué sirve? Bueno, pues sirve cuando yo estoy nombrando varias cosas que ocurrieron en el pasado. Una forma de dejar muy claro qué ocurrió antes que otra es utilizar el past perfect. Así, además de poder decir que esto ocurrió antes o que esto ocurrió a las 5 y esto a las 4, al utilizar un past perfect seguido de un past simple, indico que la estructura de past perfect ocurrió antes y la de past simple después, ¿vale? Entonces me ayuda a ordenar las cosas en el tiempo. Ese es uno de los usos. Pero el otro es, ¿está la acción terminada? ¿Es algo acabado o es algo inacabado? Eso es lo que cubren los tiempos perfectos, ¿de acuerdo? Es en lo que se centran, es lo que es más importante o para lo que los utilizamos principalmente. Si se trata de un past perfect, lo que nos interesa es que una acción se completa antes que otra en el pasado. Si es un present perfect, lo que nos preocupa es si la acción está completada, no lo sabemos si está completada o no, estamos un poco en ese limbo, o sabemos que está en proceso de completarse o no. Y si es en futuro, estamos planteándonos que va a haber algo que va a estar terminado en un momento determinado del futuro. Esa es la importancia que tienen, para eso los utilizamos. Y aquí viene el bonus. Tenía mis dudas de si incluirlo con los perfect tenses o no, pero he dicho, no, vamos a separarlo porque
técnicamente es otra cosa. Bien, aquí tenemos los tiempos perfectos continuos. Perfect continuous o perfect progressive. Vamos a pensar. Son perfectos. Además, fijaros cómo está puesto. Primero perfecto y después continuo. Por lo tanto, al ser perfecto tiene que llevar un verbo have y un verbo en participio, y al ser continuo tiene que llevar un verbo to be y un verbo en ing. ¿Qué hacemos? Juntamos estos dos y ponemos have en el tiempo que corresponda, had, have o has si es presente o will have en futuro, el verbo to be en participio, been, y luego el verbo principal en ing. I have been playing. ¿Correcto? Y entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que tenemos que tener en cuenta que esto unifica los dos usos de los perfectos y los continuos. Se trata de una acción que está ocurriendo durante un tiempo y termina, ¿correcto? ¿Me he explicado? Bien, por ejemplo, I had been waiting for 3 hours when you arrived. Había estado esperando 3 horas cuando llegaste. ¿Qué me importa a mí ahí? Me importan dos cosas. Una, que tú llegaste y entonces se terminó mi espera, pero también me importa el hecho de que durante 3 horas estuve allí esperando como un bobo a verlas venir porque habíamos quedado a las 10 o en la 1. Guapo, ¿dónde estás? ¿Vale? Es decir, ahí lo que nos importa son las dos cosas y como nos importan las dos cosas hacemos un perfecto continuo. Una acción que está en desarrollo, la acción en sí es importante, le damos mucha importancia, pero también importa que termina. Y bueno, con todo esto que hemos visto hoy, espero que os ayude un poquito a tener una idea más clara de cómo funcionan los verbos en inglés, ¿de acuerdo? ¿Por qué es tan importante saber ciertas cosas? ¿Por qué insistimos mucho los profes de inglés en clasifiquemos los verbos, aprendamos lo que es un tiempo perfecto, un tiempo continuo, ¿vale? Un gerundio, un participio, porque todo eso hace que a la hora de construir un tiempo nos cueste la cuarta parte entenderlo, construirlo y saber para qué se utiliza. No tengo que memorizarme todos los usos, porque si sé para qué se utilizan los tiempos continuos y sé para qué se utiliza el gerundio, ya me ahorro la mitad del viaje, ¿vale? También nos sirve para intentar aprender el idioma pues, con un poquito más de facilidad o al menos para entender por qué a veces los cables se cruzan y yo no entiendo nada, si a mí el cerebro me funciona. Sí, porque es un idioma diferente, que funciona de una manera diferente, con unas estructuras diferentes. Y eso, si lo entiendes, pues te ahorran muchas vueltas. Y por hoy nada más. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, dadle a me gusta. Y si os interesa este tipo de contenido, bueno, pues suscribíos al canal y así estaréis un poquito al día de lo que va pasando. Voy a dejar también en la cajita de descripción el correo que me podéis contactar si estáis interesados en clases online, las ofrezco, y el Instagram, para que veáis un poquito pues lo que voy poniendo, algún esquema, alguna cosita de apuntes, cosillas así que os pueden resultar útiles, recomendaciones. Dejaré también todos los enlaces que considere relevantes, si encuentro algún otro vídeo de este tema que me parezca interesante os lo pondré también en la cajita. Y bueno, por hoy nada más. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.